Tengo 18 años. La tabla de surf bajo él. El Pacífico se extiende infinito y tranquilo. Luego, un dolor repentino. Algo enorme se agarra a su pierna y costado, arrastrándolo bajo el agua. Al principio piensa que es un tiburón, pero no lo es. Es más grande, más inteligente. Un depredador que ningún surfista espera jamás. Una orca salvaje lo ha atrapado entre sus fauces. Y de alguna manera, Hans Kretschmer sobrevivió para contar la historia. Las olas frente a Point Sur rompían pesadamente esa tarde, ese tipo de mar que atrae a los temerarios. Hans Kretschmer, con apenas 18 años, deslizaba sobre la superficie del agua con la seguridad de la juventud. Aire salado, sol en la espalda, nada más que océano bajo él. Y luego, violencia repentina. Desde abajo, una fuerza como un tren de carga. Las mandíbulas se cerraron sobre su muslo y su costado. Los dientes se hundieron profundamente en la carne y los músculos. El océano se tiñó de rojo a su alrededor. Su cuerpo se retorció mientras era arrastrado hacia abajo. Los pulmones ardían, la tabla le fue arrancada de los pies. Su primer pensamiento fue un tiburón, la pesadilla que todo surfista lleva consigo. Pero mientras la inmensa silueta blanca y negra se agitaba junto a él, comprendió la verdad. No era un tiburón, era mucho peor. Una orca asesina, un depredador ápice con la fuerza para romper focas como juguetes, y ahora lo tenía él. Hans se debatía en un terror ciego, la sangre se vertía en el mar. Su grito nunca salió de su garganta, ahogado por el agua salada, y sin embargo los dientes seguían cavando, manteniéndolo firme. Por un momento horrible, un surfista de 18 años quedó suspendido entre la vida y la muerte, atrapado en las fauces de una orca salvaje. Hans Kretschmer no era famoso por ser temerario. Era un adolescente que perseguía las olas, la libertad y la pura emoción del Pacífico. Nacido y criado en California, el océano era más que un pasatiempo. Era parte de su identidad. La cultura del surf a finales de los años 70 era cruda y auténtica. No había redes sociales ni marcas de surf pulidas. Solo jóvenes hombres y mujeres que perseguían las olas, compartían historias en la playa y remaban en aguas frías y llenas de tiburones con poco más que coraje y cera en sus tablas. Para Hans, ese era el paraíso. Sus amigos lo describían como aventurero, pero con los pies en la tierra. No era imprudente, pero no temía a lo desconocido. A los 18 años, la vida se abría ante él sin fin. Universidad, trabajo, familia, sueños aún por escribir. Ese día en Point Sur debía ser como muchos otros. Sol, agua salada y olas para surfear. Pero bajo la superficie los depredadores se agitaban. Los tiburones eran el miedo constante, sombras grises que infestaban la imaginación de cada surfista. Los padres advertían a sus hijos sobre las corrientes de resaca, los arrecifes irregulares, las aletas que cortaban la superficie. Sin embargo, nadie advertía nunca sobre la presencia de orcas. Eran cosa de documentales, de mitos oceánicos, majestuosas, inteligentes, intocables y, se decía, inofensivas para los humanos. Hans también lo creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ningún surfista vivo se habría imaginado que una orca podría algún día emerger de las profundidades para convertirlo en presa. Esa convicción, ese sentido de seguridad, desaparecería en pocos segundos. Porque Hans Kretschmer estaba a punto de convertirse en uno de los pocos humanos en la historia en sentir la fuerza plena de la mordida de una orca salvaje. Point Sur no es un lugar para los tímidos, un tramo solitario de la costa californiana, donde acantilados escarpados se alzan sobre un mar inquieto. Las olas aquí se levantan duras e implacables, moldeadas por profundos cañones que canalizan la potencia del Pacífico en repentinas paredes de agua. Para los surfistas es una prueba de fuego. Para los depredadores es un terreno de caza. Aquel día de 1972 el océano estaba vivo.
Las gaviotas revoloteaban sobre sus cabezas. Leones marinos se reunían en las rocas, ladrando mientras se lanzaban en la resaca. Sus formas negras y brillantes se movían bajo las olas, la misma presa para la que las orcas están hechas para matar. El agua en Point Sur es profunda, oscura y fría, descendiendo rápidamente desde la orilla. Es un lugar donde las sombras se mueven bajo ti, donde los surfistas a menudo se sienten observados pero nunca ven lo que les espera debajo. Todos aquí temían a los grandes tiburones blancos. Este tramo de costa siempre ha sido su territorio. Pero la verdad, aquella tarde fue más inesperada, más aterradora. Hans remó hacia aguas densas de vida. El horizonte se extendía hasta el infinito, pero bajo su tabla se escondía un depredador mucho más grande que cualquier tiburón. Un depredador que no debería estar allí, que no debería haberse dado cuenta de él, pero ese día algo era diferente. La orca estaba cerca, giraba en círculos, observaba, y Hans, equilibrado sobre su tabla bajo el sol californiano, no tenía idea de que estaba a pocos segundos de convertirse en presa. La orca asesina. Orca. Para la mayoría del mundo, una maravilla. Gigantes en blanco y negro que saltan en documentales. Símbolos de inteligencia y gracia. Pero en la naturaleza, privados de las imágenes nítidas y los espectáculos turísticos, la orca es algo completamente diferente. Es el depredador supremo del océano. Hasta 9 metros de longitud, pesa hasta 10 toneladas. Dientes no hechos para desgarrar, sino para agarrar, aplastar, asfixiar. Las orcas cazan en manada, atacando con estrategia y precisión. Lanzan las focas al aire, embisten a los tiburones blancos hasta que se ahogan, juegan con la presa antes de acabar con ella, y casi nunca tocan a los seres humanos. Durante siglos, ese pacto no escrito se mantuvo. Surfistas, marineros, buceadores, todos nadaban sabiendo que las orcas simplemente no estaban interesadas en nosotros. Pero esa regla se rompió en Point Sur. Hans Kretschmer se convirtió en la excepción. Una orca no muerde suavemente. Su presión mandibular es lo suficientemente fuerte como para aplastar el hueso en un instante. Su velocidad bajo el agua es igual a la de los depredadores más rápidos de la tierra. Cuando decide atacar, escapar es casi imposible. Eso no fue un toque curioso. No fue un error que Hans pudiera ignorar. Fue un salto calculado desde abajo, y por primera vez que alguien pueda recordar, una orca salvaje había decidido que un ser humano parecía una presa. Hans estaba deslizándose sobre la cresta de una ola cuando sucedió. Sin aviso, sin aleta cortando el agua, sin sombra acercándose desde abajo, solo una explosión de fuerza desde las profundidades. La orca emergió bajo él como un misil. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su muslo y costado. El impacto fue estremecedor, una mordida diseñada para las focas, pero que ahora desgarraba carne humana. Hans fue arrancado de la tabla y arrastrado bajo el agua en una tormenta de burbujas y sangre. Intentó gritar, pero el agua salada le llenó la garganta. El dolor atravesó su cuerpo, cálido y cegador. Se agitó instintivamente, pero contra la pura fuerza de la ballena no era nada, solo un muñeco de trapo en su agarre. El tiempo se ralentizó. Podía sentir el peso aplastante de la mordida, la tracción asfixiante del agua, la fría conciencia de que no era un tiburón. La mancha blanca y negra a su lado confirmaba lo imposible. Una orca asesina lo había atrapado. El océano a su alrededor se tiñó de rojo. Arriba, la superficie brillaba como un sueño que se desvanece, apenas al alcance. Y todo en lo que Hans podía pensar, mientras colgaba de las fauces del depredador más grande de la tierra, era que así morían los surfistas, silenciosamente, tragados por el mar. Las mandíbulas aplastantes arrastraron a Hans más profundamente. El agua salada rugía en sus oídos, la sangre brotaba de sus heridas. Cada nervio de su cuerpo gritaba que ese era el final. Pero en algún lugar, el instinto reaccionó. Con toda la fuerza que tenía, Hans se revolvió.
Arañó la cabeza de la orca, rascando con las manos su piel gomosa. Pateó violentamente. La pierna libre golpeaba el costado del depredador. Los dientes de la ballena se hundieron en él, pero la lucha perturbó el agarre. Por un momento las mandíbulas se aflojaron. Hans se giró, un acto de desesperación más que de estrategia. De alguna manera imposible, se liberó. Sus pulmones estaban a punto de estallar. Pateó hacia allá arriba, arañando la superficie. Cada brazada dejaba una estela carmesí detrás de él. El agua parecía infinita, pesada, negándose a dejarlo ir. Detrás de él la sombra masiva se demoraba. La orca giraba en círculos, un fantasma en las profundidades, observando. Hans emergió con un respiro entrecortado, tosiendo agua salada y sangre. Su tabla había desaparecido. Su cuerpo estaba cediendo. Y sin embargo, estaba vivo por ahora. Porque cuando el depredador más temido del océano te deja ir, nunca está claro si ha terminado o si solo está comenzando la caza. Hans emergió en una espuma roja. Su cuerpo estaba desgarrado, el muslo y el costado abiertos hasta el hueso. El agua salada quemaba sus heridas como fuego. Cada ola amenazaba con arrastrarlo de nuevo hacia abajo. En la orilla, surfistas y bañistas se quedaron inmóviles. Al principio pensaron en un ataque de tiburón. Luego vieron la sombra blanca y negra que giraba bajo él, inconfundible incluso desde lejos. Una orca asesina. En la playa estallaron gritos. Las tablas golpeaban el agua mientras los surfistas remaban hacia él. Cada segundo parecía una eternidad. El océano demasiado vasto, el chico herido demasiado lejos. Hans se aferró desesperadamente a la conciencia. El horizonte se difuminaba, los brazos pesados, la respiración agitada. Sabía que estaba perdiendo sangre. Sabía que el depredador aún estaba allí. Y sabía que un solo desliz bajo las olas significaría que nunca volvería a emerger. Entonces, manos. Otro surfista lo agarró, arrastrándolo sobre una tabla resbaladiza de sangre. Otro empujó desde atrás, pateando furiosamente hacia la orilla. Cada movimiento dejaba un rastro en el agua, una señal para la orca de que su presa estaba escapando. Los rescatistas no se dieron la vuelta. No se atrevieron. Detrás de ellos el mar hervía de misterio, oscuro, silencioso, esperando. Se lanzaron a la marea baja presa del pánico, las olas rompiendo, las tablas raspando la arena. Hans fue arrastrado fuera de la resaca. Su cuerpo blando dejaba un rastro carmesí a lo largo de la orilla mojada. La escena detuvo a todos de golpe. Su traje de neopreno estaba rasgado, colgando en jirones. El muslo y el costado estaban desgarrados por heridas grotescas, músculos crudos expuestos donde los dientes habían arrancado. La sangre fluía libremente, formando charcos sobre la arena y manchando el agua a sus pies. Los surfistas gritaban pidiendo ayuda, las voces quebradas por el pánico. Las toallas se convirtieron en vendajes improvisados, presionadas con fuerza sobre las heridas abiertas. Cada toque hacía gritar a Hans, un sonido que cortaba el caos, un adolescente suspendido entre la vida y la muerte. Alguien corrió hacia la carretera, detuvo un coche agitando los brazos, gritando por una ambulancia. La pequeña playa no tenía socorristas ni puestos de emergencia. Cada segundo lo debilitaba más. Los ojos de Hans temblaban, los labios se movían sin sonido. Quienes estaban cerca juraban haberlo escuchado susurrar: no era un tiburón, antes de caer en shock. En la arena ese día, el Pacífico había devuelto a un chico que debería haber muerto. Pero la imagen de él, destrozado, ensangrentado, apenas aferrado a la vida, quedó grabada en cada testigo. La pregunta flotaba en el aire salobre: ¿cómo había sobrevivido alguien a la mordida de una orca asesina? Cuando llegó la ambulancia, Hans estaba pálido y empeoraba rápidamente. La sirena aullaba por las tortuosas calles de Big Sur, una carrera desesperada contra la pérdida de sangre. Cada bache en el camino hacía gemir su cuerpo herido. Los paramédicos presionaban gasas sobre las heridas,
pero el sangrado no se detenía. Su traje de neopreno había sido cortado, revelando una red de mordeduras a lo largo del costado y la pierna, heridas irregulares tan profundas que parecían inhumanas. En el hospital los médicos lucharon con todas sus fuerzas. Le insertaron catéteres en los brazos, le administraron fluidos, los monitores lanzaban alarmas, los cirujanos se inclinaban sobre él, cosiendo músculos desgarrados, reconectando lo que los dientes de la horca casi habían destruido. Más de 100 puntos de sutura, horas de trabajo, una habitación llena del acre olor a antiséptico y al hierro de la sangre. El personal médico susurraba entre ellos, asombrado. ¿Una horca hizo esto? Ninguno de ellos había visto heridas similares. Hans oscilaba entre la conciencia y la inconsciencia, su joven rostro pálido contra las sábanas blancas. Cada vez que abría los ojos, el mismo miedo cruzaba su mirada. Agua salada, sombras en blanco y negro, la sensación de ser arrastrado bajo el agua. Había vivido lo impensable, pero la supervivencia tenía un precio. El ataque estaba grabado para siempre en su cuerpo. ¿Por qué sucedió? Esa era la pregunta que atormentaba a todos, desde el propio Hans hasta los científicos de todo el mundo. Las orcas son depredadores ápices, sí, pero no de humanos. En la naturaleza nunca había habido un caso de una orca que cazara deliberadamente a una persona. Se les llamaba lobos marinos, pero nunca comedores de hombres. El ataque a Hans rompió esa ilusión. Los biólogos marinos analizaron cada detalle. Hans llevaba un traje negro, liso y parecido a una foca en las frías aguas del Pacífico. Al mismo tiempo, leones marinos llenaban Point Sur. Sus cuerpos se movían rápidamente y desaparecían bajo las olas. Para una orca, afinada por millones de años para cazar focas, la confusión pudo ser inmediata. Un ataque fácil al objetivo equivocado. Y luego estaba el hecho significativo. La ballena mordió una vez, luego soltó. Si hubiera querido matar, Hans habría sido arrastrado en segundos. Las orcas son capaces de arrancar un león marino en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, ésta lo liberó, desapareciendo de nuevo en las profundidades. Pero el error de identidad borra el horror de casi ser desgarrado en dos. A Hans no le importaba si la orca lo confundió con una presa o simplemente cambió de opinión. Por algunos interminables segundos, él fue presa. Y esa verdad permaneció mucho después de que los puntos de sutura sanaron. El misterio persiste. ¿Por qué atacó esa ballena? ¿Fue hambre, curiosidad, un solo error fatal? ¿O fue un recordatorio de que, por mucho que creamos saber, la naturaleza salvaje no sigue nuestras reglas? Hans sobrevivió. Pero sobrevivir no significaba escapar. Su cuerpo llevaba para siempre la historia. Largas cicatrices irregulares que le recorrían el muslo y el costado. Más de 100 puntos marcaban el lugar donde los dientes de la orca lo habían herido. Cada vez que se miraba al espejo, el recuerdo le volvía a los ojos. Para los surfistas, los tiburones eran la pesadilla. Los tiburones rondaban las playas, acechaban a sus presas, a veces atacaban. Pero Hans ahora era la excepción a una regla no escrita. Las orcas no atacan a los seres humanos. Había vivido lo que los expertos decían que simplemente no ocurría, y ese hecho lo aislaba tanto como lo definía. Susurros lo seguían. Para algunos era el chico que había vivido lo imposible. Para otros un recordatorio viviente de lo frágiles que somos realmente en el océano. Cuando volvía al agua, la gente lo observaba. ¿Confiaba todavía? ¿Podía remar de nuevo sabiendo lo que se escondía debajo? Hans mismo nunca olvidaba el dolor, el pánico, la fuerza aplastante de la ballena. Volvían en destellos, en sueños, en el ardor salado del agua de mar sobre la piel. Había sido confundido con una presa. Por un latido del corazón, el depredador más poderoso del océano lo había elegido, y de alguna manera había sobrevivido para contarlo. La historia de Hans Kretschmer nos obliga a enfrentarnos con una verdad que la mayoría de nosotros ignora. En el océano no somos los dueños, somos intrusos.
Durante siglos, las orcas han sido mitificadas como majestuosas, inteligentes, incluso benevolentes. Y la mayoría de las veces, esa imagen es cierta. Surfistas, buzos, kayakistas, millones entran al agua y las orcas pasan sin hacer daño. Pero la sangre de Hans en el Pacífico demuestra una realidad más dura. La inteligencia no elimina el instinto. Para la ballena, él no era un chico, no un surfista, no un humano. Era una silueta oscura en el agua, una presa. Este es el filo de la navaja por el que caminamos cuando entramos en la naturaleza salvaje. Un momento de confusión, un solo error de identidad, y todo cambia. Hans sobrevivió, por poco, pero su supervivencia es menos reconfortante que sobria. Porque si incluso el depredador ápice más amigable del océano puede confundirnos con presa, ¿qué seguridad tenemos realmente? La verdad es tan profunda como el propio mar. Cuando nos deslizamos bajo las olas, ya no estamos en la cima de la cadena. Somos simplemente otro cuerpo en el agua. Hans Kretschmer tenía apenas 18 años cuando se convirtió en una de las pocas personas en el mundo que ha sentido las fauces de una orca asesina salvaje y ha sobrevivido para contarlo. Su supervivencia es casi mítica, pero también aterradora. Gracias por ver. Si quieres más historias como esta, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte nunca el próximo relato real del hombre contra la naturaleza. Y mantente atento porque la próxima historia es aún más oscura.